vez más para charlar con vosotros, y hoy espero hacer el vídeo que va a resumir un poquito todo de lo que hemos hablado en los dos vídeos anteriores sobre la vida en la URSS. Hoy sí que lo quiero hacer un poquito más destacado por las cosas positivas y negativas, dando un poquito a mi propia opinión. Por cierto, si contesto a la pregunta de Fernando, estoy hablando sobre finales de los años 60, más o menos. Es cuando mis padres se casaron, y mi infancia, que es ya a partir de los años 80, digamos, no todo este periodo, más o menos lo que estoy ahora describiendo. Si es la primera vez que estás en este canal, quiero que sepas que no es un canal sobre cosas de política, pero aquí hablamos sobre los temas que me proponen mis espectadores. Entonces puede ser que tú seas el siguiente, y si me propones un tema que encuentre apto para este canal. Bueno, a pesar de todo lo que os he contado antes, yo durante muchos años siempre pensaba, y de hecho sigo pensando, que mi infancia ha sido muy feliz. No me faltaba de nada, estaba muy agradecida. Mi familia no ha tenido ningún problema muy serio a nivel económico, social. Entonces sí, hemos vivido en Moscú. Mi padre tenía un buen trabajo estable con muchos beneficios. Es verdad que tampoco éramos ricos para nada, pero vivimos en un piso relativamente grande. Solo nuestra familia, sin suegros, digamos, de mis padres. Veo en las redes sociales muchos comentarios en plan que ojalá tuviéramos una máquina de tiempo para volver en aquellos tiempos. Y yo, quizás ya con un poquito más de experiencia, con un poco más de comprensión de las cosas, pues por supuesto no me gustaría volver para nada en aquellos tiempos, a pesar de que efectivamente habían cosas positivas, buenas. Entiendo incluso a la gente por qué lo puede echar de menos. Mi teoría es que también cuando nos recordamos de los tiempos de nuestra juventud, siempre lo vamos a recordar con mucho cariño, y siempre nos va a dar este toque de nostalgia, gracias a cual nos gustaría a lo mejor hacer este viaje por el tiempo. Pero si vamos a ser un poquito más objetivos, la verdad que muchas veces nos encontramos con las cosas del pasado a cuales no tenemos nada que envidiar. Así que un poquito he vivido también dentro de mi burbuja así de comodidades, de la vida en cierto modo resuelta y sin problemas. Entonces me costaba, o simplemente no me apetecía pensar en otras cosas, en cosas que por ejemplo ahora sí que veo con mucha claridad. Bueno, ahora os voy a hablar de las cosas que la gente podría echar de menos, o qué cosas realmente buenas hemos tenido. Incluso he hecho una lista. Normalmente no hago ningún guión previo antes de grabar los vídeos, pero para seguir un poco al grano, pues lo voy a mirar. Entonces, la gente echa de menos mucho esta seguridad de tu futuro, el futuro asegurado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya toda la gente soviética ya imaginábamos que íbamos a tener una educación gratuita, una atención médica gratuita, pues que vamos a encontrar un trabajo seguro, y luego vamos a cobrar nuestra pensión cuando seamos jubilados, y
más o menos pues vamos a vivir bien, sin ningún tipo de lujo, pero con las cosas básicas y imprescindibles cubiertas. Lo de las viviendas, sí es verdad que había muchísimos pisos compartidos o pisos de muy pequeño tamaño, pero más o menos también la gente podía conseguir estos pisos o estas habitaciones, y no era algo que durante toda tu vida tienes que ir ahorrando. Sí, a lo mejor tenías que estar esperando muchos años hasta que llegue tu cola, pero como he dicho antes, pues muchas veces la gente recibía estos pisos gratis. Esto era positivo. La gente en general no pasaba hambre. Otra vez, a pesar de que pues faltaban algunas cosas, no en las tiendas, pero en general pues los productos o los alimentos básicos sí que habían y no costaban tampoco mucho dinero. Luego de la medicina, incluso hasta ahora los rusos les gusta mucho comparar la medicina de ahí con la medicina europea o estadounidense, diciendo que en Rusia es mucho mejor. Bueno, es verdad que en la URSS y en Rusia la medicina tiene un enfoque preventivo, cuando por ejemplo en Europa pues tienes que estar bastante mal ya para que los médicos empiecen a mirarte bien. Digamos que aquí, como que por lo que yo encuentro en España, por ejemplo, casi no existe la medicina preventiva, aunque sí que en los trabajos también existen chequeos laborales, pero es como que no parece tampoco muy seria. Pues en la URSS, por ejemplo, sí que tuvimos los chequeos anuales, tanto niños como los adultos. Si te enfermas o el niño se enferma y por ejemplo hay fiebre, el médico de cabecera venía a tu casa para verte, para recetarte cosas. No hacía falta, como aquí por ejemplo donde vivo yo, ir tú mismo cuando tú estás mal y aún así tienes que ir al médico a las urgencias y pasar ahí pues no sé, 3, 4, 5 horas. Todos los trabajadores a través de sus trabajos podían conseguir viajes gratuitos o por un precio muy económico para ir a los balnearios o a algunos campings. Los niños de estos trabajadores también estaban o tenían la plaza asegurada en las guarderías o en las colonias de verano. Es decir, en este sentido realmente también habían muchas comodidades para la gente trabajadora. También habían muchísimas extraescolares para los niños de todo tipo y muy accesible, también por un precio muy económico. También se podía viajar por todas las repúblicas soviéticas y además tú te sentías como en tu propio país. Todo el mundo hablaba tu idioma, más o menos el sistema era el mismo en todos los lados. Y como os he contado en uno de mis primeros vídeos, por ejemplo, nosotros de Moscú fuimos a un balneario que estaba en Asia, en Kirguistán, una república asiática de la Unión Soviética. En este sentido también estaba muy bien. A nivel psicológico, pues desde que éramos muy pequeños nos estaban transmitiendo la idea de que tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos por haber nacido en este país, porque es el mejor país del mundo en todos los sentidos. Y yo personalmente he tenido este orgullo cuando era pequeña. Incluso a veces he pensado, menos mal que he nacido en la URSS y no en otro país. Entonces siempre nos estaban como programando que somos mejores,
somos más valientes, somos más inteligentes, somos más poderosos, siempre más, más, más. Pues estaba desde nuestra infancia y ya, por supuesto, teníamos que ser primeros en todo, en los Juegos Olímpicos, pues primeros en el ballet, primeros en literatura, música, etcétera. Pues siempre teníamos que ser primeros para confirmar esta expectación que nosotros mismos pusimos al pueblo. Y también en general nos sentimos iguales, aunque no era así. Me refiero a la gente que no éramos ricos. Realmente no nos preocupábamos por ello, porque estábamos viendo que todo el mundo más o menos es igual. Y si alguien no es igual, pues porque es un gran jefe, o porque es un científico, o porque es un pintor muy famoso, como que siempre había alguna justificación porque otra gente no era igual que tú. Pero la mayoría nos sentíamos iguales. Llevábamos la ropa igual porque no había mucha elección. Pues comíamos la misma comida porque no había nada de comida de lujo en una tienda normal y corriente donde tú podías ir cada día. Usábamos los mismos coches soviéticos porque tampoco habían coches extranjeros, y incluso para comprar coches soviéticos tenías que esperar bastante o ahorrar. Bueno, entonces nos sentíamos iguales. Y ahora vamos a pasar a las cosas no tan positivas, según mi opinión, mi punto de vista. Entonces, esto del futuro asegurado, esto según cómo lo miras. Por ejemplo, las personas que están encerradas en una cárcel también tienen un futuro asegurado. Es decir, ellos saben que van a despertarse, van a ir a lavarse, les van a dar el desayuno, luego van a trabajar, luego tendrán un tiempo libre, etcétera, etcétera. Es decir, tener un futuro asegurado no siempre es una cosa positiva, porque tenemos que mirar un poquito más al fondo. No es lo mismo tener un futuro asegurado siendo libre y tener un futuro asegurado siendo encarcelado. No sé si me estáis entendiendo o si me explico bien. La URSS era una máquina, era un organismo, y todos nosotros formábamos parte de esta máquina como si fuéramos simples tornillos, y digamos que nos trataban más o menos también como si fueras un tornillo. Y toda tu vida y el objetivo de tu vida, de tus estudios, de tu trabajo, era servir a esta máquina, a este organismo que de hecho se le llamaba tu patria, ¿no? Pero claro, detrás de estas palabras habían unas personas en concreto que llevaban todo esto. Para ti era tu patria, estas personas que estaban al poder, y sus ideas y sus modos de trabajar, tú servías a ellos. Ellos no te servían a ti como al pueblo, ellos servían a sus propios intereses. Bueno, es mi opinión. Tú servías para mover la máquina, pero realmente tú, como un simple tornillo, no le importabas a nadie. Incluso si te tenían que cambiar por otro tornillo o quitarte, nadie se daría cuenta porque la máquina pues aún así iba funcionando y buscando tornillos nuevos. Lo público siempre prevalecía sobre lo privado. Todas las ideas, todos los objetivos tenían que servir a la sociedad, a la idea, al sistema, y tus propios sentimientos o creencias o opiniones tampoco importaban a nadie, y incluso era un poco mal visto, y no tan un poco, no sé por qué he dicho un poco, era mal visto ver a una persona que de pronto pues habla de sus propios intereses o de sus propias
propias, no sé, ideas, deseos. Es que no tenían que existir. Las ideas, los deseos, los intereses ya estaban preescritos y nosotros solo teníamos que seguirlo. La vida particular no tenía importancia y cada uno tenía que estar preparado a sacrificar su vida o su bienestar por el bien de los demás. Pero vuelvo a repetir, estos los demás realmente era la gente que estaba al poder y que estaba manteniendo esta máquina. Sacrificarte por la patria, por el partido y por la gente que estaba al mando, que era lo mismo. Lo de igualdad también era muy relativo. La élite del Partido Comunista vivía su propia historia. Vivían las vidas completamente paralelas a las vidas nuestras, empezando por lujosos pisos o villas. En Rusia y en la URSS hay muchísimas casitas de verano, que es para la gente normal. Pues la gente, digamos, cercana al partido, pues tenían estas casas grandes, enormes, que se podría llamar incluso villas, obtenidas gratis también, como algún tipo de agradecimiento por parte del Estado. Esto sí, también se podían quitar estas cosas si de pronto ya. Entonces la comida que comían, los sitios a donde iban, todo esto para la gente normal no eran para nada accesible. Digamos que la gente que mandaba tenía sus propias tiendas, sus propios restaurantes, su propia comida, y por eso digo, ellos vivían en otra realidad. La primera vez he ido a un restaurante cuando tenía, no sé, 17 o 18 años. Pues sí, había gente que lo hacía cada día. Pues era un restaurante, comer comida que a lo mejor nunca he probado. Por eso os digo, esto de igualdad es muy relativo. Realmente no era así. Entonces, cuando llegaban, por ejemplo, los extranjeros, también les mostraban otra cara de la URSS. Ellos estaban alojados siempre en unos hoteles determinados, preparados para recibir a los turistas extranjeros, y han podido salir del hotel solo acompañados por un guía. Y lo mismo pasaba si pues también los soviéticos, por ejemplo, deportistas o músicos o científicos tenían que viajar al extranjero, pues pasaba lo mismo. Ellos no podían salir por su cuenta. De hecho, para dejarles salir al extranjero les hacían como un interrogatorio tremendo para entender si esta persona es de fiar, si luego no se quedará en el extranjero, porque la verdad que mucha gente que consiguió salir y ver la vida afuera de la URSS se quedó muy impresionada, porque claro, la idea que nos transmitían a nosotros de que somos los mejores y el resto, por ejemplo, desde que yo era pequeña siempre decía que Europa está pudriéndose, y yo ahora me río mucho porque también lo estoy ahora escuchando unos canales rusos y me estoy riendo por dentro porque pienso cuántos años no está en este proceso y todavía no se ha podrido. Tanto hablar siempre que mal están pasando los demás, cuando realmente tienes que centrarte en lo que tienes tú, en tu propio país. Pero no. Otra cosa, la Unión Soviética estaba formada por varias repúblicas, y claro, no es lo mismo como yo lo estaba percibiendo, siendo una rusa étnica blanca y moscovita con un padre militar y comunista, y como realmente la gente que vivía en estas mismas repúblicas, como ellos nos percibían a nosotros. Y yo creo que aquí también está como una mentira, porque nosotros pensábamos realmente que todos están felices por formar esta unión, pero yo creo que la gente, pues como en estas repúblicas asiáticas
al revés, repúblicas bálticas pues tenían otra opinión, pero a nadie les importaba su opinión. Tu opinión no le importaba a nadie. Entonces, tampoco, claro, teníamos libertad de opinión ni de palabras. No se podía, incluso no en los años 80, tampoco según qué cosa, pues tenías que bajar la voz. Incluso yo me acuerdo el dicho que decía que las paredes tienen oídos. Una cosa que se comentaba, pues luego tus padres te avisaban diciendo esto no digas mucho por ahí. Yo me acuerdo que ya cuando tenía como 12, 13 años, pues me dio como por una época el llevarme la cruz cristiana. Pues también la tenía que esconder, porque tampoco, a ver, no me hubieran hecho nada, supongo, como mucho pues a lo mejor hablar, pero claro, si tu padre es militar y comunista y su hija llevando la cruz, esto se ve mal. Tener tu propia opinión, eso también significaba un peligro, porque si tú no estás de acuerdo con la política de tu país, entonces estás en contra de tu país, entonces eres el enemigo. Y por eso la gente, incluso si no estaba de acuerdo, pues por el miedo de enfrentamiento, pues se quedaba callada. Volviendo a esto, al futuro asegurado, tú sabías que no podías cambiar nada y las cosas no van a cambiarse, porque en las elecciones pues otra vez va a haber la misma gente, el mismo sistema, el mismo régimen. Entonces, pues ¿para qué? Entonces no había motivación, no había muchas esperanzas, no habían ganas de hacer nada, porque tú estabas viviendo día tras día, esto como el día de la marmota, siempre lo mismo, no años tras años. Luego otra cosa muy importante, como os digo, la gente estaba desmotivada en sus trabajos, pero por otro lado, en todos los tiempos la gente quiere vivir bien, quiere mejorar sus condiciones. Entonces lo que pasaba mucho también en la URSS, que la gente simplemente robaba cosas en sus trabajos, y esto era como de los puestos altos y a más pequeños, y todos más o menos lo sabían y pues simplemente no hablaban de esto. Si pues una mujer, por ejemplo, trabaja en la cocina de un, no sé, de un comedor, pues cada día va a traer productos de ahí. Por eso la gente que trabajaba en las tiendas, ya os he contado en otro vídeo, vivía muy bien. Si tú trabajas en una fábrica, pues a ver qué puedes también coger de ahí para luego revenderlo. O en las tiendas de libros, ¿no? En las librerías, lo mismo. Pues donde tú trabajas y si puedes mangarte algo, pues mucho mejor. Lamentablemente estaba también como en general. Incluso puede ser que grandes jefes también, no sé hasta qué punto lo sabían, ¿no? Pero digamos que era un sistema completamente podrido, porque lo que importaba es realmente siempre lo que te pone en un papel, que todo va bien, que estamos sacando muchísima producción, etcétera, etcétera. Digamos, lo que llegaba a un jefe puede ser que en la vida real no tenía ninguna base, ningún fundamento, porque en la vida real pues sus propios trabajadores lo estaban robando, o por ejemplo la calidad no era tan perfecta, o incluso la producción no era tan potente, pero todo esto también se cubría porque tú no tienes ningún interés para lucharte y para poner las cosas bien. Vas a recibir tu sueldo sí o sí, tú te vas a jubilarte sí o sí, y entonces pues la gente estaba completamente desmotivada. Y la última cosa, la cultura de comunicaciones entre la gente también siempre era muy baja. Bueno, no sé, yo supongo que esto tiene sus raíces en lo que hemos hablado antes, de cuando tu vida particular no importa a nadie y como tú como persona tampoco le importas a nadie, pues al final si tú eres una persona humilde, no ocupas ningún gran puesto, pues la verdad que te tratan como si fueras basura. Y esto se notaba mucho. Y además
personas que están por debajo. Y a esto sumamos la falta de motivación. Por ejemplo, tú vas a ver un funcionario o vas a correos o vas a las tiendas, ¿no? Y la gente realmente te trata mal, te contesta mal, te mira mal, no se esfuerzan para sonreír. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo puedo estar aquí, mi futuro está asegurado. Yo, por si me sonrío o no me sonrío, me da igual si me compras o no me compras. Así te las compras. Yo me acuerdo también que, por ejemplo, en las fruterías estas, ¿no?, que había en mi infancia, tú no podías coger tú mismo la fruta. Es decir, tú te acercabas al mostrador de la tienda y tú decías, por ejemplo, ponme 1 kilo de, no sé, de uva. Y entonces la mujer, la dependienta, cogía uvas y metía en un paquete, ¿no?, de plástico para dártela. Y tú no podías elegir, y a lo mejor ella te estaba metiendo pues uvas que ya no servían, que estaban pasadas o podridas, y tú le decías, pues no me pongas esto, y te contestaba, ¿y qué hago con esto? ¿Me lo llevo yo a mi casa? Pues como que yo lo tengo que vender todo. Es solo un pequeño ejemplo que yo realmente he vivido, que te muestra un poco la relación también entre la gente. Ahora en Moscú yo sé que el servicio en las tiendas, en los restaurantes ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque había mucha gente en los últimos años con mucho dinero que ya estaban exigiendo un buen servicio, y si tú no estás atendiendo bien a los clientes, pues hay cola para tu puesto. Pero antes no era así. Hasta ahora tenemos como algunos flash que notas en la gente, ¿no? Porque todos hemos tenido este pasado soviético. Entre las cosas buenas, como os digo, habían cosas que son bastante tristes. Bueno, hasta aquí hemos llegado. A los que están interesados por este tema, os puedo recomendar varios libros y una película que me resulta bastante interesante para resumir también este tema. Por supuesto, es George Orwell, La rebelión de la granja. Es como para mí es como una copia del sistema soviético. Luego, uno de mis autores y una de mis obras favoritas es un libro de Mikhail Bulgakov que se llama El maestro y Margarita. Es muy compleja esta obra y está también escrita en los tiempos muy difíciles, cuando el autor tampoco podía hablar quizás abiertamente, pero aún así yo creo que se refleja mucho, digamos, los aspectos de la vida soviética, y así con un toque de humor. Ahí hay un poco de todo, y misterio y humor. Os lo recomiendo realmente para una lectura que no es muy fácil. Y también una película que se llama Goodbye Lenin. Es realmente sobre los tiempos cuando quitaron el muro de Berlín. Es interesante ver lo que realmente la gente echaba de menos viviendo en la parte de Berlín, así como prosoviética, y como otra parte pues seguía con el ritmo de tiempo y de las nuevas tendencias. Bueno, es curiosa la película. Así que con esto creo que cerramos de momento este tema, pero si tenéis algún